Sean muy bienvenidos, bienvenidas, usted que nos sintoniza por primera vez en nuestro canal de YouTube Escuela de Teología. Hoy estamos martes 17 de mayo de este año 2022 y vamos a estudiar un tema también, por cierto, de interés. La creación de Adán antes de pecar. ¿Mm? La creación de Adán. Antes de que este hombre incurriera en la tentación del pecado, sucumbiera en la caída, eh, cómo Dios procesó entonces la creación de Adán, cómo Dios desplegó la creación, cuál fue el proceso de la creación de este primer hombre sobre la tierra. Amén. Les invito a orar. Oh Padre Celestial, te agradecemos por darnos la vida, por eh, reunirnos para poder estudiar tu palabra. Y te pedimos luz y claridad espiritual para poder aprender tu palabra, para poder amarla, para poder obedecerla, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y bendícenos, Señor. Bendícenos eh, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Bien, les invito como siempre a que ustedes puedan suscribir, denle un me gusta a este video, compártalo, bien. Y les invito a estudiar la Biblia de una forma sencilla, profunda, sistemática a la vez en nuestro canal de YouTube. Quien le habla, el profesor de teología, Fran Mendoza Martínez de Lima, Perú. También pastor, maestro de la Biblia. Bien, bien. ¿Cuál fue entonces, mis amados, mis amadas, el proceso de la creación de Adán? Para ello les voy a invitar a que puedan observar este primer cuadro que les he preparado. Bien, proceso de la creación de Adán. ¿Correcto? Proceso de la creación de Adán. Dios engendró, ahí puede apreciar usted la flecha roja, Dios engendró ¿a quién? A Adán, porque la palabra engendrar en el griego es genau. Se escribe Genao, Genau, engendró, Genau, que significa nacer, dar a luz, impartir vida, ¿correcto? Dios engendró a Adán, hijo de Dios. Adán es llamado hijo de Dios. Por ejemplo, nótese lo que leemos en Lucas capítulo 3 como primer texto, eh, un, un texto introductorio. Lucas capítulo 3, bien, en el versículo 38. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán, lógicamente, fue hijo de Dios, fue engendrado por Dios, recibió la vida de Dios. Bien, el nacimiento, digamos, no hay un nacimiento en Adán, es decir, Adán fue el hijo de Dios sin fecundación, nótese bien, ni reproducción sexual humana. Es decir, no se nos habla de los padres biológicos de Adán, porque no hubo un acto de fecundación ni de reproducción sexual humana en la vida de Adán. Bien, y leemos en el pasaje de Génesis capítulo 1, vamos a abrir ahí nuestra Biblia en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26 y 27, vamos a leerlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, bien, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hagamos, un plural, posiblemente Dios, el Padre, estaba conversando con el Hijo, con el Logos, con el Verbo, en su estado de preencarnación, y él ahí expresa
el autor Moisés, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La imagen semejante de Adán y Eva, y él iba a señorear o liderar, jefaturar, como el rey de la creación, sobre el reino animal, bien, todo el reino animal conformado por los peces, por las aves de los cielos, las bestias de la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí pues Dios diseñó en términos generales, la primera pareja humana, ¿no? La palabra Adán, Adán, eh, significa hombre de la tierra. Adán, hombre de la tierra, también significa rojizo, rojizo, hombre de la tierra, rojizo. Bien, Adán fue, lógicamente, el primer hombre sobre la tierra. La palabra creó, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí en el versículo 27, leemos, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. El vocablo ahí hebreo para crear es bará, B larga, A, R, A, con la acentuación, el acento prosódico, la fuerza vocal en A, bará, 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 ¿correcto? Entonces, esta palabra bará, bien, en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí en Génesis 1.1, el vocablo bará significa una creación ex nihilo, es decir, ex nihilo, eh, crear de la nada. Es decir, Dios no usó material preexistente, escúchelo bien, no empleó el Padre Celestial material preexistente para poder crear el universo. Pero aquí, en este texto del capítulo 1, en el versículo 27, ahí el término hebreo bará significa producir, alimentar, criar. Interesante, ¿no? Producir, alimentar, criar. Ahí lo podemos ver en el cuadro. Entonces, número uno, bará significa que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo produjo del polvo de la tierra, y en segundo lugar, sopló en su nariz el aliento de vida, ¿no? Para ello vamos al capítulo 2 de Génesis y vamos a leer en el versículo 7, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, lo construyó, lo fue amoldando, ¿no? Del polvo de la tierra, de los elementos de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué cosa? El resultado, el resultante, un ser viviente, o también un alma viviente, ¿de acuerdo? Un alma viviente, ¿cierto? Ahora les muestro nuestro siguiente cuadro esquemático. La pregunta ahí, ¿cómo procesó Dios la creación de Adán? ¿Mm? ¿Cómo o de qué forma Dios procesó, porque fue un proceso que efectuó Dios, el Padre, eh, eh, a la vida de Adán? ¿Mm? De acuerdo al texto de Génesis 2:7, formó del polvo de la tierra, ¿no? Formó su cuerpo físico, bien. ¿Mm? Y Adán luego era como un muñeco inerte, bien, que tenía que ser insuflado con una energía para que pueda dar, para que pueda recibir la vida, ¿de acuerdo? Entonces, luego que formó Dios el cuerpo de Adán, de los elementos del polvo de la tierra, sopló, bien, en su nariz la energía espiritual, bien. Este aliento de vida, ahí la palabra en el hebreo es aliento, dice sopló en su nariz, aliento de vida. Aliento en el hebreo es neshá,
Nesha, Nesha, anótelo, Nesha, porque ahí leemos en Génesis 2:7, y sopló en su nariz, sopló aliento de vida, aliento, Nesá. Este aliento era el soplo, la palabra Nesá significa soplo, viento, principio vital. ¿Mm? Sopló la energía, el viento, el principio vital de Dios dentro de Adán. Y de esa forma lo estaba engendrando, le estaba dándole la vida, ¿correcto? La vida que Adán pues necesitaba. Le estaba impartiendo Dios la vida a Adán, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a leer lo que nos dice Eclesiastés, bien, Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, cuando una persona fallece. Después que Adán falleció, murió, ¿m? Leemos ahí, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, es decir, sopló esa fuerza, esa energía espiritual, ese aliento o principio vital, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La muerte física del ser humano implica la salida de ese espíritu, o de la fuerza vital, o del principio vital, o energía espiritual de vida. ¿Mm? Por eso Santiago, en el capítulo 2, miremos lo que nos dice Santiago, capítulo 2, en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu, sin esa fuerza vital, sin ese aliento de vida, neuma o nesha, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto, evidentemente, innegablemente. Bien, y lo que mantiene al ser humano vivo en la tierra es la energía espiritual, el neuma, el nesha, el soplo, el viento, el principio vital, el aliento de vida que Dios le insufló en su nariz a Adán. Bien, entonces ya entendemos la creación, el proceso o cómo procesó Dios esta creación maravillosa de Adán. Amén. ¿Estamos entendiendo? Bien, la creación de Adán antes de pecar. Ahora les muestro el tercer gráfico. Bien. En este esquema podemos apreciar tres cuadros, bien, interesantes, de que podamos analizar un poquito, ¿correcto? Tres cuadros que son muy importantes en nuestro análisis. Número uno, ahí el cuadro en la parte izquierda. Adán no era mortal. Adán antes de pecar, ¿acaso era mortal? No era mortal porque no envejecía. No era mortal. ¿No? Y para ello les invito a que leamos en Génesis capítulo 3 los versículos 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. Bien. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y es la sentencia, debido al pecado de Adán, la tierra iba a ser maldecida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo implica esfuerzo, sufrimiento, muchas veces dolor, cansancio. Bien. Versículo 18, espinos y cardos te producirá. La tierra, pues, a veces es estéril. Hay tierras, hay terrenos que no producen realmente. Y comerás plantas de campo o del campo. Plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Mm? Es decir, con esfuerzo, con sudor, comerás el pan, fruto del trabajo, porque de ella fuiste tomado, evidentemente de la tierra,
hemos leído ya ahí en el capítulo 2 de Génesis, pues polvo eres, polvo eres, y al polvo volverás. Adán, tras su muerte, volvió al polvo, y el espíritu, el neuma, el nesha, la fuerza vital, la energía espiritual, retornó pues al Dios que le dio, que le insufló esta vida. Bien. Después de la caída, entonces, en el Edén, Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo eh, volverás, ¿sí? ¿Mm? No era mortal porque no envejecía, ¿bien? Pero también vamos a ver el cuadro en la parte derecha. No era tampoco inmortal porque no había tomado del árbol de la vida para vivir por siempre. En Génesis capítulo 2, capítulo 3, ahí nos hemos equivocado. Ahí, sí, Génesis capítulo 3, perdón. Génesis capítulo 3, versículo 22. ¿Sí? Leemos ahí. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire, la característica y la propiedad de este árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, era proporcionar una vida inmortal, ¿sí? Una vida para siempre, por siempre, inmortal. Y esto evidencia el hecho de que Adán no era mortal porque no envejecía, pero tampoco no era un ser inmortal. ¿Mm? Inmortal. Para mantenerse, digamos, en buena forma, saciando su cuerpo, su estómago, tenía que comer, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Nos preguntamos, ¿por qué era importante y necesario que Adán y Eva comiesen de todo árbol del huerto? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía un cuerpo físico que era imperativo que lo pueda cuidar, alimentar. Bien, no envejecía, no era mortal, pero tampoco era inmortal. Tampoco era inmortal, ¿verdad? Porque si hubiese participado del árbol de la vida, que tenía propiedades de inmortalidad, ya hubiera sido recién Adán inmortal, sea que haya participado de este árbol de la vida en pecado o sin pecado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a leer ahí en el cuadro central. Bien. Estado neutro. Adán, antes de pecar, antes de la transgresión, de la caída, en el huerto del Edén, era un alma o un ser viviente. Amén. A imagen y semejanza del Padre, pero con una condición o un estado de pureza probatoria en función de su libre albedrío, ¿no? En función de su libre albedrío, ¿no? Cuando Dios lo creó. Esto se le llama, según algunos estudiosos exégetas, estado neutro. Neutro porque no era ni un ser inmortal, ni tampoco era mortal, ¿correcto? Yo, yo en vez de decirle, de formular eh, que Adán haya tenido un estado neutro, yo prefiero usar la expresión que él tuvo un estado eh, de pureza probatoria, ¿correcto? Es decir, estaba sometido a prueba, porque la presencia del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el versículo 17 del capítulo 2 del Génesis, lo demuestra. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Acá hay una restricción, ¿no? Una prohibición expresa de Dios, una prohibición
Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, o muriendo, en el hebreo original, muriendo morirás. Bien, este era un estado de pureza o de perfección que tuvo Adán, pero de probación, pureza probatoria o estado de perfección, de probación, en función de su libre albedrío o libertad para escoger si él decidiera comer o participar del árbol de la ciencia del bien y del mal o no hacerlo. A la postre, Eva, lo hizo y Adán complació a Eva porque Eva fue engañada y Adán desobedeció. Desobedeció a sabiendas de forma consciente. Nótese lo que el apóstol Pablo va a expresar en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, ahí está, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva fue indudablemente engañada, ¿de acuerdo? Engañada. Entonces, eh, en consecuencia, la creación de Adán antes de pecar, o la creación de este primer hombre sobre la tierra, fue que Dios lo engendró, bien, lo procesó con un cuerpo físico, le sopló su energía espiritual, amén. Adán, antes de la caída, no era ni mortal ni tampoco inmortal, y él tuvo un estado de pureza probatoria, o un estado neutro o neutral, ¿no? Vamos a decirlo así. Un estado de perfección, de probación, ¿no? Eh, Dios lo puso dentro del huerto para poder guardar, trabajar en el huerto, y le puso una prueba. Y este árbol de la ciencia del bien y del mal era la prueba de obediencia. Dios hizo un pacto con Adán, ¿no? Un acuerdo que él podía participar de todo árbol, de todo fruto del huerto, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al final de cuentas, Adán transgredió, bien, en el pecado. ¿Qué le pareció esto? Comparte este audio, este material audiovisual. Espero haya sido de gran bendición para ustedes. Y bueno, conmigo será hasta mañana. Eh, Les envío un abrazo. Pues también estoy orando por sus vidas. Siempre oremos al Señor para que Dios nos pueda seguir bendiciendo con su palabra, nos pueda seguir dándonos comprensión de la misma, iluminación, y podamos amar la palabra de Dios y también obedecerla. Y que este canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, sea un canal de educación espiritual que se pueda expandir más a más vidas. Amén. Que la gracia y la paz del Señor, de nuestro Padre Celestial, sea con cada uno de ustedes, amada gran familia de la fe. Amén.